Hola, la clase de hoy la vamos a dedicar a hablar acerca de la memoria de corto plazo, que esa modalidad de memoria de corto plazo que está creada para que se retenga una secuencia sonora verbal y además esta secuencia sonora verbal pueda ser procesada, pueda ser analizada, pueda ser manipulada para probar todas las interpretaciones que puedan resultar de este análisis y entonces impacte en la interpretación o comprensión del lenguaje oral. Estamos hablando entonces de la memoria de corto plazo, pero la auditiva, hay muchos tipos de memoria. Esta sería memoria de corto plazo, auditiva, y obviamente dentro de lo auditivo verbal. Ahora, el enfoque que vamos a dar no es para que este video tutorial nos ayude a entender qué cosa es la memoria, porque se supone que esto se debió de haber visto. Estamos en la asignatura ahorita de terapéutica del lenguaje infantil y terapéutica de habla y voz, y fallos con esta memoria generan problemas que impactan en el habla, que impactan en el desarrollo del lenguaje, en su comprensión, en su expresión, y entonces tienen que ser corregidos, y a nosotros, los licenciados en comunicación humana, nos compete llegar a la etiología de los problemas, corregir esa etiología para que entonces los síntomas desaparezcan. Por eso vamos a darle un enfoque más encaminado a la terapia que a la explicación de la patología en sí. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña síntesis de qué cosa es, recordando qué cosa es, para que entonces se pueda entender la terapia. Como hace mucho calor, estamos en mayo, hace mucho calor, decidí mantener abiertas las ventanas y tengo un vecino que cría gallos de pelea, así que espero que ustedes puedan escuchar sin problema, ¿no? Con el ruido de fondo, que no resulta tan desagradable, pero esperemos que se grabe bien la clase. Bueno, entonces, la memoria de corto plazo. Siempre tenemos que pensar de dónde vienen, el desarrollo se va dando gracias a qué cosa lo está impulsando. Entonces, el tipo de memoria que nos permite la interpretación de la gramática compleja, por ejemplo, ¿cómo sería una oración que tenga relaciones gramaticales complejas? Pues aquella donde, por ejemplo, los elementos, los sintagmas y sus núcleos puedan cambiar de lugar y sea posible, gramaticalmente eso se permita, pero semánticamente pueda tener pues diferente significado, porque una cosa es que una persona realice la acción y otra cosa es que una persona reciba la acción. Entonces, por ejemplo, una estructura pequeñita que no es larga y semánticamente no es tan compleja, pero lleva a nivel de gramática, cierta complejidad. Si nosotros decimos, Francisco besó a Jimena, o decimos Jimena besó a Francisco, la acción es muy distinta, ¿no? No es exactamente la misma acción al cambiar de lugar. Bueno, ahora hagamos algo más largo y que las relaciones espaciales o temporales ahí vuelvan más complicada esta estructura sintáctica. Por ejemplo, si decimos María es más alta que Ana y más baja que Lupe, ¿quién es la más alta y quién es la más baja? Las relaciones ahí se vuelven mucho más complejas. Así que hay una memoria que tenemos en la zona frontal, pero específicamente en la prefrontal, dorsal, lateral izquierda. Ahí tenemos redes de neuronas que van a participar en un tipo de habilidad que se llama memoria de trabajo verbal. Esta memoria es fascinante porque llega esta oración de María, Ana y Lupe, llega y es colocada ahí para que se interprete correctamente. Otro ejemplo de la oración es, ¿el hermano de mi padre es mi hermano? Como pregunta. Entonces dices, ay, a ver, ¿quién de qué o cómo? Esta relación de parentesco se va a entender dentro de la memoria de trabajo verbal. Pero si nosotros solamente ponemos sustantivos que se van acomodando en un orden lógico,
semánticamente posible, pues no necesitamos a esta memoria, solamente necesitamos entender palabras y su significado. ¿Cómo sería eso? Si yo digo, niño, despertar, comer, bañar, cambiar, tarde, correr, escuela, maestro, enojado. Pues más o menos le fuimos entendiendo. No tuve que poner casi nada de partículas gramaticales. Y fuimos entendiendo porque tenemos el significado de cada una de estas partículas. Esa es una comprensión heurística, una comprensión basada solo en una estructura semántica. Pero ya si nosotros le ponemos, por ejemplo, antes de que el niño despertara, se levantó y se bañó, ¿verdad? Entonces, aunque están las categorías semánticas en el mismo orden, todas las categorías gramaticales que se meten para acomodar esto en una estructura gramatical completa y correcta hacen que el significado cambie. Bueno, entonces, gracias a la memoria de trabajo verbal, nosotros comprendemos la gramática, no solo la semántica. Está en memoria dependiendo de la escuela de donde lo leas o la corriente, digamos, de donde se lea, recibe dos nomenclaturas, memoria de trabajo verbal o memoria operativa verbal. Entonces, memoria de trabajo, pero no es cualquiera porque hay al menos dos modalidades, la visoespacial y la verbal, ¿no? Que con frecuencia evaluamos. Entonces, memoria de trabajo verbal, pero también es conocida como memoria operativa. Bien, esta habilidad se refiere, esta pequeña función psicológica se refiere a un espacio que es como un almacén y que por tanto tiene una capacidad, y esta capacidad se va ampliando conforme vamos avanzando en el desarrollo, vamos logrando hacer un almacenamiento de información cada vez mayor. ¿Como cuánto? Bueno, hay algunos textos que nos dicen que pues en el preescolar nuestra capacidad nos permite justo el procesamiento de oraciones de no más de 4 sintagmas, pero que ya en etapas posteriores y sobre todo en la vida adulta tendríamos la capacidad de estar haciendo un análisis como de 7 sintagmas, ¿no? De una oración como de 7 elementos sin tener tanto problema, pero sabemos que en esta memoria las cosas entran por cláusulas, no por sintagmas, y que estas cláusulas, ¿no? van dando pequeñas porciones del significado y al final todos estos significados se integran para tener la interpretación total de las oraciones o de los enunciados. Bueno, hay mucho que se explica sobre esta memoria. No pretendemos nosotros, como licenciados en comunicación humana, abarcar todo el conocimiento que tendría un neuropsicólogo sobre esta, pero sí tenemos que conocer este tipo de memoria porque en nuestras evaluaciones lo consideramos y porque este es un mecanismo de base para los trastornos del desarrollo del lenguaje, para los fallos de nivel fonológico en el habla. Bueno, entonces, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge esta memoria? ¿Qué es lo que ocurrió? Primero, tiene que haber cierta madurez en lóbulos frontales. Tú no puedes encontrar esta memoria haciendo ese trabajo en un niño de 1 año o de 2 años. Tú lo encuentras ya en edades avanzadas, ¿no? ¿A partir de qué edad hacemos la evaluación de esta memoria? Pues hacemos su evaluación ya para intereses clínicos y de solución de problemas, digamos en la edad preescolar, pero a finales de la edad preescolar. O sea, 5 años, ¿no? 6 años, ya, a los 6 años es posible decir, no, aquí una memoria de trabajo tendría que hacer una operación, un procesamiento mínimo suficiente para poder interpretar el lenguaje y preparar la estructura que vamos a enunciar. Entonces, se apoya mucho de una habilidad que debe de corresponder al hemisferio derecho, porque la memoria de trabajo verbal está en la región izquierda, pero una habilidad en el hemisferio derecho que no tiene que ver con la gramática, ni tiene que ver con la semántica, tiene que ver con la prosodia. Entonces,
nuestro hemisferio derecho tiene una capacidad en esas regiones temporales, tiene una capacidad para percibir, o sea, analizar y encontrar cuál es la constancia y encontrar patrones y demás. Percibir lo prosódico en el habla. Entonces, a veces le hemos llamado a esto análisis y reproducción de secuencias rítmicas. Cuando el bebé se encuentra dentro del vientre de la madre y tiene aproximadamente 5 meses de vida intrauterina, ya la corteza auditiva, la corteza temporal, ya comienza a hacer un procesamiento interesante de la información, y cuando se procesa estadísticamente para encontrar cuáles son las constancias, y eso constante abstraerlo, representarlo, almacenarlo. Ya se sabe por estudios que se hacen con bebés en vida intrauterina, ya se sabe que los niños reconocen la prosodia de la lengua madre, la base articulatoria de la lengua madre. Entonces, cuando escuchan a un hablante no nativo de su lengua, por ejemplo, ¿no? La mamá es mexicana, por tanto habla el español con la variante del centro de la República Mexicana. Y de repente llega un estadounidense o llega un alemán o llega, no sé, un japonés, y son muy buenos hablando el español, pero se les nota en su base articulatoria que no son nativos de la lengua, o sea, hablan como extranjeros, como los extranjeros hablan el español. Y aunque hable fluido, ese bebecito alcanza a distinguir los cambios de prosodia, de acentuación, de entonación, de ritmo, y les digo, de base articulatoria. Les estamos llevando la lengua mucho más atrás, mucho más adelante, la bajamos, la subimos, etcétera, nasalizamos más. Por ejemplo, cuando escuchamos a los que son de nacionalidad francesa y su lengua madre es el francés, ellos tienen un poquito más rasgo nasal, ¿no? que nosotros. Ok, entonces, ¿qué le pasa al bebecito? Pues que el ritmo cardíaco cambia. Lo ponemos a que se escuchen muchas voces de gente que está hablando el español de México, y de repente le ponemos a gente que viene a México, es extranjero, viene a México y habla el español, y entonces está escuchando a esa persona no nativa hablando el español, y, y su ritmo cardíaco cambia porque identifica la diferencia, porque percibe y reconoce ya esa diferencia. Total que al nacimiento, por eso a los 3 meses de edad, los bebecitos los cargamos y les hacemos, aquí en nuestra cultura mexicana, ¿no? Les hacemos y entonces ese bebecito aprende a arrullarse porque tiene la capacidad de analizar y reproducir secuencias rítmicas. Y luego el bebecito se arrulla, ¿no? Le da sueño y tú lo caminas, ¿no? Caminas con él y lo vas moviendo, lo vas meciendo, y el bebecito se puede arrullar. ¿Por qué? Porque está esta capacidad que es natural. Nuestro cerebro, de manera natural, es para él muy fácil procesar esa información y, por tanto, imitarla. Ok, cuando hay problemas acá, ¿cómo vamos a hacer para que surja algo que no surgió de manera natural? Si no lo lograron los papás con todo el estímulo del lenguaje, si no lo lograron los profesores en el preescolar, ¿cómo lo vamos a lograr tú y yo como terapeutas del lenguaje? Pues vamos a buscar al estilo de los alumnos de Vygotsky, ¿no? Vamos a rodear ese defecto, vamos a buscar de qué manera, si tenía que haber llegado de una forma auditiva, verbal, pues que sea auditiva pero de otra manera, y si no, que sea sinestésica, y si no, que sea, o sea, tenemos que buscar nuevos caminos o accesos de procesamiento para que la persona analice esa información y la procese, la abstraiga, la represente, etc. En este caso, este es un buen camino. Iniciar con esta capacidad, que es más una habilidad de nuestro hemisferio derecho, que está en relación con la prosodia, con la parte musical del lenguaje, y que requiere que haya una memoria de corto plazo que retenga durante unos segundos estas estructuras para que sean analizadas y para que sean, por ejemplo, imitadas, ¿no? Recuperadas e imitadas. Bueno, y para esto tenemos una técnica que se llama secuencia de golpeo.
Entonces, vamos a empezar siempre, para llegar a esta, tenemos que empezar con esta. Ahora, ¿cómo sabemos si esta va bien o no? Porque no puede ser que esto sea perfecto y esto tenga problemas, porque digamos que van enlazados, van ensayando utilizar memorias de corto plazo de secuencias sonoras que llevan información relacionada con lo segmental lingüístico y lo suprasegmental, ¿no? De lo lingüístico. Bueno, entonces, hay una tarea en McCarthy, por ejemplo, que es el xilófono y nosotros damos una secuencia de tonos y el niño tiene que reproducirla. Tiene una parte visual importante, pero también una parte auditiva. Y esta tarea, por ejemplo, suele salir baja en los niños que tienen muchos problemas acá. Sí lo logran, pero no con el desempeño esperado. En las escalas Wechsler está la repetición de dígitos en orden directo. La repetición de dígitos en orden directo se ha utilizado como una tarea para evaluar la participación que hacen en conjunto la memoria de corto plazo, pero la atención auditiva también, porque hay que tener muy buena atención para no cambiar los elementos del lugar, no omitirlos y dar el volumen correcto. Bueno, entonces igual hacemos esta evaluación y los niños sacan obtienen una ejecución, pero a veces no es la esperada y se les nota la dificultad. Entonces esta no va tan bien y esta de seguro va muy mal. ¿Cómo podríamos encontrar acá algo perfecto, incluso superior, y acá algo con problemas? Eso es más fácil encontrarlo ante lesión cerebral que ante un desarrollo con alteraciones o desvíos, porque las cosas van relacionadas unas con otras de manera lógica. Entonces no puede la base tener carencias y lo que se construye sobre la base ser perfecto, ¿no? Porque una base no puede soportar una estructura mayor compleja. Pensemos en un edificio con unos malos cimientos. No es posible, ¿no?, que soporte la base todo lo que se va a construir encima. Tienen que ser buenos cimientos para que entonces construyamos o estructuremos lo siguiente. Bien, así que ¿cómo le vamos a hacer acá? Con las secuencias de golpeo, al estilo de las secuencias de Stampak. Le vamos a dar a ese niño a que escuche una secuencia de golpes, pero no le vamos a dejar mirar nuestras manos, no le vamos a dejar mirar, por ejemplo, ¿no? Yo podría hacer una secuencia de golpes así, pero ese niño está viendo lo visual y yo quiero que sea un procesamiento totalmente auditivo. Así que, sin que ese niño vea, yo escondiendo mis manos debajo del escritorio, por ejemplo, o la mesa de trabajo, puedo reproducir una secuencia de cuántos golpes. Es que si yo hago, que sería el equivalente a escuchar esto, o si yo hago, entonces, ahorita acabo de hacer ta, 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 o si yo hago, entonces sería ta, ta, ta. Como ven, este es un elemento, este es otro elemento, este es un elemento, este es otro elemento. Ahora, escuchemos. Fue un ta, 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 ta. Entonces, esa es. Este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento. Así que nosotros utilizamos aquel volumen que sí alcanzó el niño a reproducir en tonos o que sí alcanzó a reproducir en dígitos. A veces los niños pueden 3 o 4, ¿no? Que no tienen tantos problemas, pueden 3 o 4 dígitos reproducir. Entonces, comenzamos con esto en un volumen de 3 elementos. Por ejemplo, ¿no? Si la prueba de la escala Wechsler o de McCarthy nos dice que su volumen de atención se puede mantener perfecto en una memoria que está reteniendo una secuencia de 3 elementos, pues comenzamos con 3 elementos. Y esos elementos se pueden ir poniendo más o menos complejos. ¿Cuál es la complejidad? Esto, el número de golpes que forman un elemento. Entonces, este es un elemento mucho más complejo que este. Y este es mucho más complejo que este. Pero pues le tenemos que poner a que este niño escuche más de un golpe, porque no tendría caso escuchar solo esto. Porque ahí solamente habría memoria, pero no atención. Pero yo quiero memoria con atención.
Entonces, por eso tengo que ponerle secuencias como... Pero recuerden, sin que él esté viendo esto lo estamos haciendo debajo de la mesa. Ok, utilizamos para ello hojas cuadriculadas. Entonces, en una hoja cuadriculada, yo lo que hago es comprar las hojas que venden para carpetas, las hojas que son de cuadro grande, porque las de cuadro chiquitos no funcionan. Y entonces le digo al niño, oye, escucha esto. Y debajo de la mesa, ¿no? Le digo, ¿se escuchó? Ta, 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 ¿verdad? Entonces, eso se pone así, ta, ta, ta. Mira, al inicio escuchaste un solo golpe y luego no escuchaste nada y al rato aparecieron 2 golpes juntos. Y entonces no escuchaste nada y luego 2 golpes juntos. Cada cuadrito tiene que tener un golpe. A ver, ahora tú, ¿cómo sería algo así? Y entonces lo hago escuchar. Y entonces espero que el niño haga esto. Si no lo entiende, entonces le voy a dar muchas ayudas. Le voy a decir que haga con la boca lo que acaba de escuchar, así como yo, ta, 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 ¿no? Que lo haga con aplausos y luego que lo haga con puntitos en el cuaderno. Entonces vamos probando, pero él tiene que escuchar y reproducir una secuencia chiquitita de 2 elementos cuya complejidad sea la distinción entre un golpe y 2 golpes en cada elemento. Ya que ese niño lo entendió, entonces nosotros podemos empezar los ejercicios. Y en la terapia vamos dictándole. Nosotros nos hacemos combinaciones, por ejemplo, vamos a utilizar este lado, pero no porque corresponda a memoria de trabajo, sino porque necesitamos esa parte del pizarrón. Entonces nos hacemos secuencias que comiencen con un elemento y puede haber combinaciones como estas. 1, 2, 1. 1, 2. Y se acabó, no puedo combinar más. Bueno, luego viene, entonces esta es la serie número 1, esta es la serie número 2. Serie número 3 y 4. Vamos a comenzar con 2 golpes. Y las combinaciones pueden ser esta. ¿Qué más puedo combinar? No puedo, porque si empiezo con 2 golpes no puedo combinar más. Ahora, la cuarta combinación. Puedo comenzar entonces poniendo... se acabó. Esas son todas las combinaciones que vamos a escuchar, ¿no? No hay más maneras de combinar. Cuando yo integro tres elementos, cuando aumento la complejidad de los elementos, entonces me puede quedar algo así. 1, 2, 3, 1, 3, 2, luego 2, 3, 1, 2, 1, 3, luego 3, 2, 1 y 3, 1, 2. Y entonces tengo secuencias 1, 2, 3, 4, 5, 6 secuencias. El terapeuta tiene que llevar una hoja cuadriculada donde ya tenga sus secuencias hechas y va a dictarle las secuencias al niño. Y el niño tiene que aprender a representarlas, haciendo esto, analizando y reproduciendo la secuencia, pero no de manera auditiva, reproduciéndola de manera visual, porque se supone que las vías visuales no tienen tanto compromiso como las auditivas para la recuperación de la información y la reproducción de esta información. Bueno, luego vamos aumentando la complejidad y vamos aumentando también el volumen, porque podemos hacer ya a futuro de 4 elementos, donde haya 2 unos, o 2 veces el 2, o 2 veces el 3, y entonces ya tenemos muchas opciones. Cuando los niños lo hacen mal, vamos a suponer que es esta, la 3. Entonces el niño lo hace así, porque escuchó todos. Ah, sí, mira, tú estás poniendo todos los golpes, pero acuérdate que no van todos juntos, porque si no hubiera sido, y no fue así, fue... Tú más o menos calcula un tiempo de 1001 entre uno y otro golpe cuando haces las pausas.
Entonces aquí hay 1001, 1001, 1001, 1001, 1001, 1001, ¿no? Las pausas entre golpes son 1001 en tiempo, o sea, un segundo. Como no lo hizo bien, lo va a hacer inmediatamente en el siguiente renglón. Entonces supongan ustedes que ahora lo hace así. Mira, la primera vez que se equivocó le volvemos a tocar la secuencia y le decimos que se vaya fijando para que entienda por qué estuvo mal. Lo vuelve a hacer y lo hace así. Vuelve a escuchar, ya casi, pero algo te falta. Y entonces al final el niño lo logra, ¿no? Supongan que acá hay otro cuadriculado. El niño lo logra. La siguiente serie, ¿dónde la va a reproducir? La siguiente serie la reproduce saltando un renglón. Entonces, supongan que en la siguiente serie le dictamos esta, ¿no? Entonces, en la siguiente serie está haciendo esto. Ok, esto lo están viendo los papás dentro de la sesión. Así que cuando este niño finalmente ya entendió de qué se trata y ya lo logra contigo en terapia, que esa fue toda tu sesión, dedicada a esa, no los 50 minutos, pero lo que necesites de esos 50 minutos para que lo logren. Entonces, como los papás vieron de qué se trata, tú les entregas estas hojas, ¿no? Sea esta porque vas en ese nivel o esta porque apenas vas en este. Y entonces le pides a los papás, dentro de la terapia, díctele una secuencia para que tú corrijas el que no se deje que la vea y que los ritmos vayan siendo marcados como deben de ser marcados con los tiempos entre los elementos o las pausas entre los elementos y para que si se equivoca sigan esta estrategia. Bueno, tú les vas a pedir que hagan un dictado por día, o sea, esta combinación la hacen el primer día, el lunes, porque llegaron contigo, supongan que llegan contigo el lunes, entonces para el martes ellos dictan esto, para el miércoles dictan 2, 1, 3, para el jueves que van contigo, tú aumentas un poco más, porque le va bien, o no, a lo mejor va solo los lunes, entonces para el miércoles, perdón, para el jueves, entonces puede ser 3, 2, 1. O sea, van cambiando el orden de las secuencias que tú les dices que dicten. Y ellos van registrándolo así, de manera que tú sabes qué errores tuvo y exactamente en qué se equivocó. Este niño se está equivocando no en percibir el número de golpes, sino las pausas entre los golpes. Bueno, pero puede haber otro que se equivoque por el volumen, ¿no? Que no alcance a reproducirlos todos, pero sí las pausas sí las esté reproduciendo bien. En fin, tú vas haciendo entonces cada vez más largo y más complejo esta capacidad de análisis y reproducción. Y más o menos cuando has tenido un tiempo si los vieras cada 8 días, un tiempo de 2 meses, y si los ves 2 veces a la semana, más o menos un mes. Entonces tú vuelves a evaluar. Estamos pensando que los papás sí hacen la tarea en casa, entonces en realidad han sido 30 días que este niño está ejercitando o más los 8 días que ha estado contigo en forma presencial, entonces podemos volver a evaluar y saber qué está pasando con esta capacidad, si ya es la suficiente o no. Esta es entonces la estrategia que se hace para estos niños. Ahora, para la secuencia de golpeo. Ahora, puede ser que algún niño de plano no pueda la reproducción, se le haga imposible. Sí hay varios niños con los que ocurre esto. Entonces, tú les das tan solo una hoja, les das esta hoja, vamos a suponer, ¿no? Que, vamos a hacerlo acá, vamos a utilizar esto. No me sale. Como estamos utilizando el tiempo de la grabación, no nos podemos tardar tanto. Entonces vamos a poner solo un ejemplo. Tú le das una hoja al niño y te quedas tú con una igual. Entonces, en esa hoja tú tienes las secuencias. Y así. Entonces tienes puestas, imagínense que todas estas de acá están acá en una hoja. Así que tú le entregas una hoja al niño que tiene justo esto, con los cuadritos, en los cuadritos que deben de ir, y tú te quedas con una idéntica. Entonces tú le tocas debajo de la mesa, la que sea, por ejemplo, le tocas la número 3,
lo vas a hacer 2 veces y le vas a decir, mira, la primera vez que yo toque esta secuencia, la voy a tocar para que tú sepas con cuántos empieza. Entonces tú solo preocúpate en saber con cuántos golpes empieza. ¿Empieza con un golpe, empieza con 2 golpes o empieza con 3 golpes? Entonces yo toco la secuencia y tú me dices, la segunda vez que yo la toque es para que tú me digas dentro de ese grupito que habías identificado cuál es. Por ejemplo, vamos a hacer uno y entonces haces que este niño escuche, acuérdate, esto no lo va a ver porque lo haces debajo de la mesa, y entonces el niño escucha algo así. Ta, 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 ta. Y entonces el niño te dice, comienza con 2. Y tú, muy bien, ¿no? ¿O qué tal que no? ¿Qué tal que te dijo comienza con 3? Y entonces le dices, no, no, no. A ver, escucha bien, va de nuevo. Total, finalmente te dice comienza con 2. Así que puede ser cualquiera de estas. Ajá, ahora escúchalo bien para que me digas cuál es, si la 3 o la 4. Y entonces vuelves a reproducir. Y ya el niño te dice, es la 4. O puede que no, puede que te diga, es la 3. Y tú, no, 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 a ver, si no es la 3, seguramente es la siguiente. Porque fíjate, ve con tu dedito tocando, ¿sale? Pero toca acá la que tú me dijiste. Y entonces cuando ese niño, oiga, esperas que el dedito pase acá. Y cuando oiga, su dedito se va a quedar así. Y entonces, ¿qué pasó, no? Va a notar la diferencia. Esta variante de que mire y descubra en el listado lo que está escuchando, esta variante se hace cuando no pueden ellos reproducir, pero una vez que ellos ya lo logran, o sea, llega un momento en el que tú al niño le haces algo así, más lento, ¿no? Este es el ritmo correcto. Y entonces el niño te dice la 6. Ah, ya lo logra. Entonces la atención auditiva ha mejorado y la memoria de corto plazo auditiva también. Por tanto, ya es momento de pasar a esta. Es muy, muy importante que él represente, se regule y represente bien, porque también esto tiene después su correspondencia con la escritura, ¿no? El aprender que lo auditivo pueda tener una representación visual. Bueno, pues entonces con esto terminamos lo de secuencia de golpeo. Acordémonos, la secuencia de golpeo generalmente es lo que tenemos que hacer antes de trabajar con la memoria operativa verbal. ¿Cómo sabemos que tenemos que hacerlo? Porque evaluamos en las escalas Wechsler o en McCarthy y vimos que esos niños no pueden hacer una reproducción de secuencias de tonos o de secuencias de dígitos en orden directo. Bien, ahora, entonces esto es lo primero que vamos a hacer. Ahora, lo segundo que vamos a hacer tiene que ver con la memoria de trabajo. Entonces, cuando ya tú has logrado que ese niño tenga un volumen correcto, porque las pruebas que aplicas ya te dicen que el volumen es el correcto, de acuerdo a lo esperado a su edad, pues entonces es momento de empezar con la memoria de trabajo. ¿Y cómo hacemos para esto? Es una memoria que va a retener elementos que tienen significado. Hay algunos niños que cuando tú das palabras, o jovencitos, que cuando tú das palabras, es decir, tienen un lexema, tienen un significado, tienen estrategias semánticas para asociar estas palabras e intentar retenerlas, pero ya no pueden hacer el análisis gramatical, ¿no? Entonces el volumen puede ser muy bueno para secuencias de palabras, pero la memoria de trabajo te dice que es fatal haciendo operaciones reversibles, por ejemplo, de la información de esta memoria, como las secuencias de dígitos en orden inverso. Y les das las oraciones estas de carácter complejo, gramatical, y pues no lo logran, ¿no? En la interpretación. Tienes que darles muchas veces el estímulo para que con las repeticiones vayan intentando completar la interpretación o el procesamiento de la información. Entonces, ¿cómo lo haces? Para empezar, le vamos a quitar la semántica, para que no hagan trampa. Así que vamos a trabajar con logotomas. Entonces, lo ideal, así como acá, lo ideal es que primero se haga el dictado de secuencias, pero si no se puede, entonces se hace en un nivel 0 el reconocimiento
de secuencias y ya luego se regresa a este, ¿no? Que era lo que originalmente queríamos. Pues igual acá. Acá lo que originalmente queremos es que hagan el procesamiento reversible de las sílabas de logotomas. Entonces se utilizan logotomas. Y logotomas con sílabas que se van a repetir, pero en orden inverso. Entonces, vamos a trabajar con su estructura silábica en forma inversa. Así que este es lo ideal. Ahora, vamos a ver qué cosa es un logotoma. Entonces, un logotoma es un conjunto de sílabas que pertenecen a la lengua madre, o sea, llevan las reglas de la fonotáctica. La fonotáctica nos dice en una lengua cuáles combinaciones de sonidos están permitidos. Por ejemplo, en nuestra lengua, en español, no es común encontrarnos 4 consonantes juntas. Y si las vamos a encontrar juntas, no las encontramos juntas dentro de la misma sílaba. Las encontramos 2 al final de una sílaba y 2 al inicio de la otra sílaba. Pero cuando separamos, hay 2 consonantes acá y 2 consonantes acá. No te encuentras 4 consonantes juntas en una sílaba, pero es probable que en el ruso esto sí te lo puedas encontrar, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las sílabas que sí son permitidas en nuestra lengua? Entonces comenzamos. Vamos a imaginar que este niño, cuando yo le pedí en la escala Wechsler que dijera al revés 2-8, entonces este niño me dijo 8-2, pero cuando yo le digo 3-5-4, entonces este niño me dice 3-5-4. No, es que es al revés, ¿no? Ya cualitativamente. Le digo, es que es al revés, fíjate bien. Y entonces le pongo, imagínate que aquí está el 3, aquí está el 5 y aquí está el 4. Ahora tú dímelo al revés. Y entonces ese niño lo hace con ayuda, pero le quitas la ayuda y no lo logra. O aún con la ayuda no puede, ¿no? Bueno, pues entonces sí puede dar en orden inverso 2 elementos, pero 3 no. Ok, así que comenzamos con estructuras de 2. Comenzamos con lo que sí puede para que le entienda la tarea y rápidamente le aumentamos. Ya que le entendió y lo hace fácil y rápido, le aumentamos el volumen. Entonces vamos a poner puras palabras que sean de 2 sílabas, porque vamos a comenzar con 2 elementos, con estructuras silábicas de 2 elementos. Entonces, por ejemplo, pino, buscas palabras que lleven eso, que lleven 2 sílabas. Pino, gato, moto, luna, pico, no sé, toro, fino, nube. Ok. Y luego vas a crear tus logotomas tomando al azar. Tono, este es un logotoma, no tiene lexema, no tiene significado, pero está formado con sílabas que son permitidas en la lengua madre. Entonces vamos a empezar con logotomas que sean de sílabas directas, consonante vocal, consonante vocal. No vamos a hacer estructuras silábicas complejas. Luego, por ejemplo, vamos a poner esta y esta. Entonces, piga. Ahora esta y esto. Pero Vero podría ser que le digan a una mujer así, ¿no? A Verónica le digan eso. Entonces, Bepi. Un tip, una sugerencia. Ni hacia adelante ni hacia atrás las sílabas deben de formar una palabra. Por ejemplo, tonu no significa nada. Inuto tampoco significa. Piga no significa nada. Y gapi tampoco. Bepi no. Y pibe, pues en Argentina sí, pero acá no. Y entonces vas tomando, ¿no? Filu. Luffy tampoco. Coto. Y así. Toco. Pero toco sí existe, entonces esta no. Entonces, y se me acabó. Cona. Naco, pues a lo mejor eso sí, para su palabra sí es de alta frecuencia.
Entonces vamos buscando, me faltan más palabras, entonces pues pongo más palabras bisilábicas y ocupo de las que ya ocupé y creo nuevos logotomas. Ok, ya tengo mis logotomas. Por ejemplo, tengo mi logotoma filu. Y con el logotoma filu, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar post-it. Yo utilizo post-it, utilizo la mesa y le digo al niño, oye, escucha, esto de acá nunca se lo voy a dar por escrito, nunca jamás va a ver las letras de este logotoma. Solo va a ser auditivo, porque eso es lo que quiero, una memoria auditiva, pero operativa. Y entonces le digo al niño, de estos post-it que tienen acá esto, ¿no? Una marquita, creo que están así. Y se los pongo de colores distintos, porque cada color representa una sílaba diferente. Entonces vamos a suponer que nuestros post-it fueron así, ¿no? Así que le digo al niño, fíjate, filu. Si yo te digo filu, entonces tú tienes que hacer filu. Tú vas a silabear en esto que yo te estoy diciendo y cada sílaba va en uno de estos. Y luego, ya que me hayas dicho filu, me los tienes que decir al revés, porque este es fi y este es lu. Pero yo quiero que tú me los digas al revés, que tú me digas lu, fi. Por supuesto, esto no está. El niño solo está escuchando. A ver, ahora vamos a hacerlo con piga. A ver, y fíjate cómo yo doy la palabra completa, doy el logotoma completo, no es palabras logotoma. Yo doy el logotoma completo, no le digo pigu, no le digo filu, no, yo le digo filu, pigu. A ver en pigu, y entonces ya me dice pigu. Ajá, ahora dímelo al revés. Entonces, gu, pi. Ah, muy bien. Ahora vamos a ponerle otro. Y entonces ya puedo crear logotomas de 3 elementos. Por ejemplo, togalu. Togalu. Y vamos a poner aquí el tercer post-it que vamos a estar usando. Se supone que todos son del mismo tamaño, grosor, etc. Entonces le digo, oye, escucha, Togalu. En Togalu, y como la U están terminando en U, y no quiero que piensen que todos deben de terminar en la misma vocal, entonces Tugali. A ver, en Tugali, dímelo. Ya tiene que ser Tugali. Oye, ahora dímelo al revés, pero para decírmelo al revés vas a hacer así. Li, ga, tu. O sea, bajito va a decir li, ga. Y va a ir mencionando, tiene que repetir la sílaba porque la información en la memoria de corto plazo se desvanece más o menos a los 20, en la de trabajo se desvanece más o menos a los 20 segundos. Y entonces hay que reactivar y reactivar o reactualizar esta huella. Y por eso necesitamos que en voz baja vayan manteniendo, para que no pierda la huella original, pero que vaya entendiendo de qué se trata la reproducción inversa. Bueno, entonces, y luego le pones otra más, entonces ahora van a ser logotomas de 4 sílabas, pero no vas a hacer logotomas de 5, de 6, de 7, no. Sino resulta que hay una propuesta muy interesante de algunas, de algunos autores que hablan acerca de la memoria de trabajo y los problemas de aprendizaje, y entonces ellos proponen que cuando se está recibiendo una palabra, y esta palabra lleva una estructura silábica compleja, entonces las combinaciones de grupos consonánticos funcionan como otro elemento más. Vamos a ver, en palabras como, por ejemplo, transportador. Vamos a ver, hay transportador. Aquí hay 4 elementos. Ah, pero no son todos, porque resulta que este grupo creó uno más. Este grupo creó otro. Este grupo creó otro. Así que más 3 grupos consonánticos, eso da lugar a 7 elementos. Escuchar esta palabra y entender muy bien cómo van combinados sus sonidos. Necesitan una memoria de trabajo que tenga una capacidad para procesar 7 elementos. Esto es muy interesante, porque por eso es que los niños no pueden estar corrigiendo los procesos fonológicos en el habla de palabras largas y complejas, porque o la memoria de trabajo todavía no da para ello, y por eso el chiquito de 4 años y 3 años habla con errores, hace sus procesos fonológicos de simplificación,
O los niños de 6 años están hablando y escribiendo este tipo de palabras con errores porque su memoria de trabajo no les da para hacer un análisis de los fonemas y sus combinaciones, y no les da para entender que debe de ser esa y solo esa combinación de sonidos para que los morfemas conserven sus significados, para que los monemas, ¿no? Los morfemas y los lexemas conserven sus significados. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacerle para llegar a 7 elementos? Porque 7 es un número suficientemente bueno para los niños en la primaria, en años avanzados, en tercero de primaria, en cuarto de primaria. Digamos que tener un volumen de 7 en nuestra memoria de trabajo, pues es suficientemente bueno para adultos y niños mayores de primaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Le vamos a seguir poniendo más sílabas directas? No. Hacemos logotomas que tengan grupos consonánticos. Entonces tú vas a escribir muchas palabras que lleven grupos consonánticos y te vas a llevar, hagámoslo, por ejemplo, plano, por ejemplo, trino o tripa, por ejemplo, fruta, vamos a imaginarnos ahora con combinaciones como asno, como pulga, como ancho. Ok, y transportador y otras como estas. Ahora, tomamos portápul. Por ejemplo, pladorno. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Así que en el trabajo con logotomas, nosotros comenzamos con los elementos que nos marquen la prueba, que sí pueden hacerlo, para que el niño le entienda esta tarea y para que el niño pueda realizar el ejercicio. Y luego vamos aumentando el número de elementos a través de las sesiones, pero claro, siempre y cuando ya el niño haga este procesamiento fácil y rápido. ¿Cómo lo vamos haciendo? Con la estructura silábica, con sílabas directas, y le vamos aumentando a 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Entonces, con sílabas complejas. ¿Y cuáles son las sílabas con estructuras, logotomas de estructuras silábicas complejas? ¿Y cuáles son estos? Los que llevan grupos consonánticos y vocálicos. ¿Y cuántos grupos consonánticos y vocálicos voy a buscar? Pues si ya voy en 4, me faltan 3, ¿no? Entonces, que en total, con la suma de todos los que me encuentre, elementos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ir aumentando a 5, a 6 y hasta 7 si se trata de un niño que va en tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria. Pero si son niños menores, nos quedamos en 5 elementos. Bien. Ahora, ¿y qué pasa si no puede? Porque esto es lo ideal. Da muy buenos resultados. Tú haces la evaluación de las secuencias de dígitos en orden inverso y de repente ya pueden hacer el procesamiento reversible. Ya tienen la atención, ya hay una memoria que retiene cierto volumen, ya saben cómo hacer este procesamiento, pruebas la comprensión de oraciones y mejora la interpretación de la gramática, pruebas la repetición de frases largas y complejas y mejora. Bueno, pero hay veces que no, que esta tarea no te funciona o no es agradable para los niños y entonces habíamos dicho, esto es lo primero, pero ¿y si no? ¿Qué haces? Si no, tienes otra opción. Entonces, trabajo con fichas. Y le digo, estas 2 fichas van a ser números. Y estas 2 fichas van a ser letras. Y entonces, de nuevo, no son cosas que vayamos a escribir. Nunca escribimos en estas fichas nada, porque si tú escribes ya es memoria visual y es auditivo. Entonces le vas a decir al niño, esta y esta van a ser 1, 2. Y esta van a ser A, B.
Entonces, dime qué dice aquí. Y el niño tiene que decir 1, 2, A, B. Ah, acuérdate que son fichas. Entonces tú dices, muy bien. A ver, esta que quité, ¿quién es? Ah, mira dónde la voy a poner. Ahora la voy a poner acá. Oye, dime qué dice ahí. Y el niño te tiene que decir A, 1, 2, B. Ah, muy bien, voy a regresar acá. ¿Qué dice? 1, 2, A, B, te tiene que decir el niño. ¿Por qué? Como en el logotoma, que te lo tenía que decir completito, porque todavía no tiene la capacidad de reactivar la huella de manera suficientemente buena cuando ya está cercano a los 20 segundos. Entonces tienes que mantener fresca la huella original. Y así lo vas haciendo. Oye, ¿este quién es? B. Mira, lo voy a poner aquí. Ahora, ¿qué dice? 1B, 2A. Ajá. Y entonces vas cambiando de lugar y vas metiendo en otro lado y te vas fijando si va entendiendo. Y al inicio pones números que vayan juntos en la secuencia de dígitos. Y también pones letras que vayan juntas en el abecedario. Así que puede ser AB, o puede ser Y y Z, puede ser LM, ¿no? Puede ser 7-8, puede ser 3-4. Luego se va a poner complejo, ¿cómo? Se va a poner complejo cuando ya no vayan juntas. Entonces, este es 9 y este es 1. Este es L y este es A. Y entonces, a ver, 9, 1, L, A. Y si muevo perdón, sí, 9, 1, L, A. Y si muevo este para acá, ¿qué dice? 9, A, 1, L. Entonces ya no es tan fácil porque ya no van en un orden secuencial que hace más fácil su aprendizaje o su retención en la memoria. Y luego, ¿qué vas a hacer? Y luego vas aumentando el volumen. Entonces, luego, cuando aumentas el volumen, te regresas. Estos son números en orden directo. Y ya que logró todo eso, entonces aumentas. Y ahora estas son letras en orden directo. Y haces el cambio. Y luego ya lo haces sin que sean en orden directo. Y entonces son 6 elementos. A estas alturas tú evalúas y ya ese niño está alcanzando las habilidades normales. Por ejemplo, en la evaluación de los dígitos en orden inverso en la escala Wechsler, pero todavía hay niños que con esto no lo logran. Lo he visto más en jóvenes que en niños, en jóvenes y en adultos que en niños. Entonces, aún están haciendo esto bien y no se nota el impacto en la evaluación de las escalas Wechsler. Así que hay una opción más. Vamos a poner acá. Ya hablamos sobre que está la opción 0, que serían números y letras. Y luego regresarías acá. Pero vamos a suponer que no. Entonces está la opción $0. Y la opción $0 es, le vas a decir, oye, dime 3 alimentos que te gustan muchísimo, muchísimo. O 3 animales que te encantan. O 3 deportes. O 3 prendas de vestir que te gustan mucho, o sea, algo, pero funciona mucho esto de los alimentos al inicio. Entonces, por ejemplo, te dicen enchiladas y tú anotas en una hoja. Enchiladas, tacos y pozole. Ok, eso tú lo anotaste, pero no se lo dejas ver. Y le dices, bueno, entonces, enchiladas va a ser el número 1. Enchiladas va a ser el número 1, tacos va a ser el número 2 y pozole va a ser el número 3. Recuerda que esto tu paciente no lo ve, esto es ahorita para la clase, para que le entiendas. Y tú, pues sí, déjatelo en una hojita porque a lo mejor a ti no te gustan mucho en ese orden y de repente se te pueden olvidar si andas cansado. Entonces le vas a decir, ok, quedamos que son enchiladas, tacos y pozole. Enchiladas 1, tacos 2, pozole 3. Y entonces el orden es 1, 2, 3. A ver, ¿cuál es el orden 1, 2, 3? Enchiladas, tacos y pozoles. Ajá, pozole. Ahora dímelo, porque 1, 2, 3 sería 123. Ahora me lo vas a decir como si dijeras 231, o sea, 2, 3, 1. A ver cómo sería. Y entonces dices, tacos, pozole y enchiladas.
A ver, 2, 3, 1. ¿No? Por eso tú tienes que tener tu hoja para saber exactamente qué. Te lo digo porque me pasó. A lo mejor tú tienes una excelente memoria, no te pasa, pero yo cuando tenía ya 5 alimentos y tenía que crear nuevas cifras, yo me perdía. Entonces, tú te creas tus variantes, porque puede ser 321, puede decir 231, puede decir 132, y ya, ¿no? Creo que no me sale otra combinación. Sí, 213, 312 y así. Entonces tú le vas pidiendo, le vas pidiendo y le vas pidiendo y en algún momento le dices, a ver, dímelo en 1, 2, 3, para que se acuerde del orden original. Bueno, entonces vas aumentando el número de palabras, vas aumentando el número de dígitos y le vas creando nuevos. Y sí podrías ponerle la cifra en un papel. O sea, en algún momento le puedes decir, por ejemplo, si lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí le puedes decir en un papelito que tú le entregues. Ahora dímelos en este orden, 5, 4, 1, 2, 6, 3. Le entregas el papel y ya entonces él tendrá que empezar a ver, Yo lo que he visto es que no es necesario que lleguemos a 6 elementos, van en 5 y ya sus desempeños son buenos. Y entonces pruebas los logotomas. Y si no, te vienes para acá y entonces luego los logotomas. Pero siempre tienes que terminar con los logotomas, porque eso también ya lo he visto a nivel clínico con los pacientes con los que he trabajado. Si tú no haces al final el trabajo de logotomas, no siempre queda muy bien la calidad de la memoria del procesamiento, la calidad del procesamiento de la memoria de trabajo. Operativa verbal o memoria de trabajo verbal. Bien, pues esto es entonces la propuesta para hacer surgir la memoria operativa verbal desde el rodeo del defecto, a través de la capacidad de análisis y reproducción de secuencias rítmicas y el trabajo ya directo con esa memoria. Entonces, a esto último le vamos a llamar secuencias de palabras y dígitos. Trabajas con cifras. Bueno, pues espero que te sea de utilidad para considerar en los planes terapéuticos que estás diseñando para los casos del lenguaje infantil, de terapéutica del lenguaje infantil. Hasta luego.